Mucho gusto en este momento entrar en internet. Estamos en vivo ahorita en internet y están ahorita pues miles de personas escuchando esta conferencia. Le damos la bienvenida a todos ustedes en live stream, en internet, en YouTube y en todas las redes sociales. Gracias a Dios que podemos estar en vivo ya. Ahorita estamos exactamente sintonizados con 67 naciones en este momento. 67 naciones en Europa, en China también, en Beijing, en la capital, se está escuchando la conferencia. En Australia, que tiene 15 horas más que nosotros. Y pues gracias a Dios por esta tecnología en la que podemos nosotros llevar la palabra de Dios en tiempos tan importantes como los que estamos viviendo. Bueno, en esta tarde quiero iniciar con un panorama de un análisis de lo que está pasando en el mundo para que ustedes puedan entender claramente en qué momento nos encontramos. Un poquito menos de volumen a mis monitores. Es muy importante que nosotros entendamos en qué momento estamos en el mundo para que entiendas que este libro que tenemos en esta tarde es la única luz. No hay absolutamente ninguna luz, ninguna esperanza fuera de la Biblia. Por eso es el libro más controvertido, más atacado, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Es el único libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y si nosotros no entendemos que nuestra misión en este mundo es temporal, transitoria, que vamos de paso nada más, y que estamos rodeados por un mundo que es todavía mucho, mucho más real que el mundo visible, que es el mundo invisible. Y el mundo invisible que nos rodea tiene influencia sobre el mundo físico, terrenal, visible, en el cual tú y yo vivimos. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, nos damos cuenta que lo que está pasando ahorita en el mundo, hay un reflejo detrás. Hay poderes invisibles operando para destruir el fundamento más importante que hace que la historia pueda seguir adelante. El fundamento más grande de todas las naciones y de todas las tribus y de todas las civilizaciones es el matrimonio. Y el ataque al matrimonio y el ataque a la familia es para debilitar precisamente todo ese sistema y poder el diablo tratar de comenzar a poder destruir las naciones. Ahorita que venía en el vehículo que venían transportando, veníamos comentando, yo fui comunista antes de ser cristiano, milité en el Partido Comunista y estudié a Engels, la dialéctica marxista, la dialéctica de Engels, de Lenin y de todos estos filósofos que trataron de cambiar la sociedad a través de la lucha de clases. Pero hasta hace algunos años, después de haber militado durante tanto tiempo en aquel sistema ateo, humanista, materialista, descubrí que tanto el socialismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, el materialismo y el evolucionismo, que son las filosofías que en el siglo XX han permeado la historia, todos estos sistemas tienen como meta destruir la familia. ¿Por qué? Porque si el Estado es el que demanda la lealtad, nosotros tenemos que darle la lealtad al Estado y no a la familia. Entonces, el cristianismo es el fundamento donde la familia y el matrimonio es la prioridad de nuestra vida, porque es la base de toda sociedad. Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia, él dijo, denme grandes familias y haré de Francia la nación más grande de la historia. Entonces es impresionante cómo todos los sistemas políticos que han tratado de operar en el mundo tienen que atacar que la lealtad no se la des a tu familia ni a tu esposa, sino al Estado. De ahí viene la expropiación de la propiedad privada y el cambio completamente de redefinir todos los términos que nosotros conocemos.
Por ejemplo, dentro del comunismo no se le llama ya robo, se le llama expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? No se le llama matar, se le llama eliminar por causa del Estado. Entonces vemos cómo se barniza todo esto para presentar otro panorama y suavizar y debilitar las mentes de los seres humanos. Pero cuando venimos a la Biblia, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y comenzamos a quitar todas las vendas de todos estos hombres. Fueron hombres nada más. Ninguno ha venido del cielo para traernos y decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, más que Jesucristo. Y fue precisamente cuando me enfrenté yo con Juan 14:6 que descubrí que Él era la persona a la que yo estaba buscando y al que tenía que entregarle todos mis afectos, toda mi voluntad, toda mi fortaleza, toda mi vida. Y cuando recibí a Jesucristo supe que había llegado al final de mi búsqueda. No había nadie más que Jesús. Solo Él me podía decir lo que los filósofos y la historia jamás nos han podido definir. Por ejemplo, cuando venimos a las profecías bíblicas, les invito a que abran su Biblia en el capítulo 44 del libro de Isaías. Los que no traigan Biblia se pueden sentar con un cristiano. Dice en Isaías 44, esto fue escrito hace 2700 años. 2700 años. Versículo 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Con mucha atención, Dios dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Estas palabras en el hebreo y en el griego es el alfa y la omega. Y en el hebreo el alefet y el ajim. Pero cuando Jesús dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, nos está mostrando lo que los científicos apenas hace algunos años acaban de comprobar, que el universo no es eterno, que tuvo un principio. Y si tuvo un principio, va a tener forzosamente que tener un fin. Ahora vean ustedes, si Dios es el primero y Dios es el postrero, ¿dónde estamos nosotros? En medio, porque todavía no termina la historia, ¿correcto? Entonces, Él nos dice que Él es el origen del universo y que la ciencia jamás, mediante la investigación científica, porque la ciencia se dedica a observar los fenómenos, nunca nos podrá la ciencia decir de dónde venimos. Entonces, como la ciencia no puede regresar al principio para explicarnos de dónde venimos, forzosamente tienen que inventar, tienen que filosofar, tienen que hipotetizar, tienen que teorizar y decirnos algo. Y la ciencia dice, bueno, pues todo comenzó con una explosión, porque los ateos son mi plato favorito. Y durante casi toda mi vida cristiana me he dedicado a desafiar el ateísmo, porque fui ateo, y demostrarles que es insostenible filosóficamente el ateísmo. Entonces el ateo te dice, pues fue un accidente y de la nada surgió algo. Inmediatamente vamos a las leyes de la lógica. La nada no produce nada. Es imposible que la nada produzca algo. Número 2, si fue una explosión el origen del universo y es la materia, lo primero que existió, la materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia. ¿De dónde salió la conciencia y de dónde salió el pensamiento? Entonces la materia es la materia. La materia no produce nada absolutamente. Y cuando comenzamos a ver esta lógica, comenzamos a darnos cuenta que verdaderamente el mundo se encuentra verdaderamente confundido. Entonces, el inicio de la creación no se puede definir científicamente más que con la Biblia. Y cuando venimos a la Biblia, comprobamos que el libro del Génesis es exactamente el orden en que Moisés lo recibió de Dios, el orden en que la ciencia comprueba que existió el universo. Primero fue la luz, pero un momentito, hasta el cuarto día apareció el sol y las estrellas.
¿Cómo que primero fue la luz? ¿Qué es la luz? Hasta este momento, los científicos no te pueden definir qué es la luz. Es un fluido de electrones, te pueden decir, pero cuando dice la Biblia que primero fue la luz, ¿saben a lo que se refiere? La energía. Primero Dios creó el espectro electromagnético que rodea la Tierra, que es algo por lo cual nosotros podemos ahorita comunicarnos. El electromagnetismo, que es una ley que rodea la Tierra, que no se encuentra en la Luna, ni en Marte, ni en ningún otro planeta, es lo que facilita que el sonido viaje en ondas. Entonces, si tú sales de la Tierra a la Luna o a Marte, no te puedes comunicar. Se tienen que poner escafandras los astronautas y usar aparatos porque no viaja fuera de la atmósfera el sonido, más que de la atmósfera hacia abajo. ¡Qué interesante! Entonces, esta energía que rodea la Tierra fue lo primero que Dios creó. ¿Por qué? Porque a lo que más le interesa a Dios es la comunicación. Que pudiéramos comunicarnos tú y yo con Él. Y la única forma de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Y la oración es el poder, la bomba termonuclear más poderosa que existe en todo el universo. Y cuando las iglesias y los cristianos descubren el poder de la oración y lo que significa ponerte todas las mañanas de rodillas en comunión con tu Creador, las cosas van a comenzar a cambiar en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, y podemos cambiar Oaxaca, México y el mundo entero a través de la oración. Como la ciencia no puede regresar al origen del universo, salió un hombre llamado Carlos Darwin, tu padrino. Era mi padrino antes también. Y cuando yo tuve en mis manos el libro El origen de las especies, comencé a leer ese libro, y ¿saben lo que dice ese libro? A lo mejor, chanceí, quizá, no estoy seguro, puede ser. Y me di cuenta que ese lenguaje no era científico. Y al acabar el libro El origen de las especies, nunca dice cuál fue el origen de las especies. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Hagan de cuenta que yo escribo un libro, El origen de los elefantes. Oye, voy a comprar el libro porque quiero saber el origen de los elefantes. Y el autor nunca me dice de dónde salieron los elefantes. A lo mejor creo que salieron de Marte y cayeron en el mar y cayeron en la Tierra. Puras filosofías y puras teorías. Entonces, cuando Darwin postula la teoría famosa de la evolución, de que todo es un proceso evolutivo y una selección natural, donde las especies han ido evolucionando, comienzas a presentarte que la biología impide la evolución, la genética impide la evolución, la primera y la segunda ley de la física, de la termodinámica, impide la evolución. Científicamente la evolución es imposible, pero se sigue enseñando. Tus hijos en la universidad y en las principales universidades del mundo se sigue enseñando, en los principales museos que tú vas de historia, aparece el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Cro-Magnon, el hombre, etcétera, etcétera, y todos estos son fraudes intelectuales. Todos estos hombres de Pekín, de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, son fraudes donde se trató de armar los huesos de un animal con los huesos humanos para demostrar o tratar de probar el eslabón perdido. Y hasta este momento han pasado más de 150 años que Darwin postuló esta teoría, y hasta este momento, escuchen esto, estudiantes que están escuchando esta conferencia a través del Internet, hasta este momento en el siglo XXI no hay una sola evidencia científica, una sola, de un cambio de una especie a otra especie, de una mutación de una especie a otra especie. No existe, no hay. No hay absolutamente ninguna prueba que el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico que tiene cada una de las billones de células que tiene el cuerpo humano, no hay una sola prueba que el ADN del rinoceronte, de la jirafa, del chango, del perro y del gato puedan, a través de los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida,
impiden e impedirán la evolución. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Es un mundo de mentiras. Es un mundo donde el mundo sigue engañado. Y por eso viene un hombre del cielo hace 2000 años que se llama Jesucristo, a decirnos: yo soy la verdad. Vengan a mí todos ustedes que están buscando la verdad. No la vas a encontrar en hombres como tú y como yo. Yo vengo del cielo para decirte: mi Padre me envió a este mundo y regreso a mi Padre. Y muero en una cruz y abro mis brazos para decirte: te amo. Los amo. Y si de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice Isaías, versículo 6, yo soy el primero y el postrero, fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará? Aquí viene el desafío. ¿Quién proclamará, dice la Biblia, lo venidero, o sea, el futuro, lo declarará y lo pondrá en orden? Delante de mí, dice Dios, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, desde la época de los patriarcas, donde comienza el Génesis, hasta el Apocalipsis. La Biblia mantiene una consistencia a través de sus 66 libros de la verdad. Los 66 libros escritos por más de 40 autores mantienen la misma consistencia y la misma línea y la misma armonía que solo Dios lo pudo hacer. Y es precisamente este seminario que iniciamos mañana de profecías lo que nos va a mostrar las evidencias proféticas de la Biblia, para que podamos descubrir que es un libro maravilloso y que nos muestra ahorita lo que está pasando en América, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente y en Australia. Es un libro que cubre completamente toda la historia, porque desde el principio hasta el final, Dios quiere que tú y yo, que somos sus hijos, que somos una familia, no estemos en oscuridad, no estemos ciegos ya. Que sepas que hay más que el dinero, y más que la fama, y más que el aplauso, y está bien trabajar, y está bien ganarnos el pan, y qué bueno que estudies una carrera, pero lo más importante de todo es que cuando muramos no te llevas el título, ni el doctorado, ni las ciencias políticas que hayas estudiado, ni los doctorados en filosofía, astronomía y física que puedas haber obtenido. Cuando nos muramos, lo único que vale la pena llevarnos es si conocimos a Dios. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Hijo Jesucristo, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y cuando pongo a Dios en mi vida, antes que mi carrera, antes que mis ambiciones, antes que lo que el mundo me ofrece, Dios me promete que de aquí a que Él venga, voy a tener paz. Voy a vivir con seguridad. Va a caer el petróleo, va a caer el dólar, va a caer la libra esterlina, va a haber un desmembramiento de los países en Europa, el Medio Oriente es una olla hirviendo, etcétera, etcétera. Estados Unidos, jamás en la historia, desde que entró el presidente Obama, nunca Estados Unidos se encontrará y se encontraba y ni se encuentra en la posición en la que se encuentra ahorita. Estados Unidos es una nación que va en declive completamente, porque la Biblia profetizó hace 2600 años, lo vamos a ver mañana en el libro de Daniel, que Estados Unidos tenía que caer y Rusia también para que se levantara Europa y el Medio Oriente. Y esta salida del Brexit, de que Inglaterra rompe con la Unión Europea, está escrito hace 2600 años, no en palabras literales, pero para que el anticristo, que ya estoy seguro ya nació en el mundo, en algún lugar del Medio Oriente, y que viene del Medio Oriente, el anticristo, pueda reunificar Europa y sacar 5 países de ahí y 5 del Medio Oriente y formar una confederación política de 10 naciones, y hasta que estas 10 naciones no estén de acuerdo a Daniel 2 y Daniel 7, no puede el anticristo manifestarse al mundo. Pero para que el anticristo se manifieste, las tinieblas tienen que cubrir la tierra. El engaño tiene que aumentar, y escuchen esto, y el engaño comenzará en la iglesia. Porque antes de que Dios juzgue al mundo, juzga al que mucho se le da
mucho se le pedirá. Y vivimos ahorita un mundo donde la iglesia ha entrado a lo que se llama la apostasía, donde los cristianos están abandonando la Biblia completamente y viviendo solamente en experiencias, en misticismo, en emociones, sin conocer la profundidad de la palabra de Dios. El engaño ha entrado a la iglesia como nunca jamás había entrado. Como un ejemplo rápido, hace algunos meses me llega un sobre a la casa de ustedes y el sobre dice, ¿verdad? Venía una huella digital en el sobre y dice que era la huella digital de un predicador muy famoso. Abrí la carta y dice que si yo le mando $100 cada 3 meses, las maldiciones se van de mi casa. Me estaban vendiendo un seguro de vida, un seguro de protección. Le dije a mi esposa, o sea que cada 3 meses voy a tener que seguir manteniéndole para que ahora mi protección dependa de si yo le doy a esta persona o no le doy su ofrenda. Y si hago un pacto con esa persona, entonces yo puedo ya estar protegido. Y de otra manera, los chamucos se meten a mi casa. Digo, ¡qué increíble! Pero lo más increíble es que se lo están creyendo. Se lo están creyendo. Y te vendo un trapito ungido de Jerusalén. ¿Qué me importa que sea en Jerusalén? Aunque sea el aceite con el que cocina mi esposa, es lo mismo. El aceite en el Antiguo Testamento tenía un símbolo del Espíritu Santo, ya tiene otro simbolismo que es el Espíritu Santo ahora. Y que si esa botellita yo la compro por $100 y me la unjo, estoy ungido con Dios, Jesús, María y José. Son pequeños detalles en los que la iglesia ha entrado. Y la iglesia se está comiendo todo lo que están escuchando. Vivimos la apostasía. Nos hemos apartado de la palabra de Dios. Son tiempos muy peligrosos en los que tenemos nosotros que poner atención. Vemos en segundo lugar que no solamente el origen de la Biblia es importante, sino que también el propósito por el cual tú vives. Yo le pregunté hace poco a un hombre que está clasificado como uno de los más ricos de México, y tuve una oportunidad de una cena que me invitaron, estar junto con él. Y le dije a esta persona, ¿cuál es tu propósito? Es un hombre que tenía la mirada vacía, fría, viudo, y le dije, tú tienes millones de pesos, pero ¿cuál es tu propósito en la vida? El sentido de tu vida. Y me dice, lo fue a hacer dinero. Y tengo millones de pesos, billones de pesos. Sin embargo, soy el hombre más solo, más vacío y sin carente de propósito y sentido en mi vida. ¿Por qué? Esto se llama el materialismo. Todas las personas en el 2008 invirtieron su dinero en Wall Street, más de 62 billonarios se suicidaron. En 2008 cayó la bolsa 777 puntos. Más de 62 billonarios se quitaron la vida porque su propósito estaba en los bienes materiales. Era lo único que les interesaba. Y cuando pierdes eso, no tienes ningún propósito para seguir viviendo. En tercer lugar, la moral. Si no hay Dios, decía Dostoyevsky, un ex refugiado ruso que estuvo en las prisiones del Gulag en los tiempos de José Stalin, si no hay Dios, todo es permitido. Yo le dije un día a un ateo que se me puso al brinco en un programa de televisión en Televisa, y me dice el ateo, no, es que ustedes los cristianos que por aquí y por allá demuéstrenme que hay Dios. Y le dije, mire, le voy a dar 2 ejemplos. Le voy a contar una historia en México de un poblado donde llegó hace 1910 más o menos un gobernador de un estado aquí en México a una iglesia de cristianos y les dijo a todos los cristianos, venía en su caballo, les doy 3 minutos para que demuestren que existe Dios. Y entonces nadie contestó. Y una viejita surgió de repente y agarró una naranja y la partió a la mitad. Y la viejita se le exprimió en la boca y le dijo al ateo, ¿usted me puede decir a qué sabe la naranja? Y el ateo le contestó, vieja bruta, tonta, ignorante. ¿Cómo cree usted que yo voy a poder saber a qué sabe la naranja? Yo la tengo que probar. Y le contestó la viejita,
Así es Dios, usted es más bruto que yo, lo tiene que probar. O sea, para el ateísmo existe lo que se llama el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Todo es relativo, no hay nada absoluto. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Hace poco en un movimiento gay en México me invitaron para que compartiera la opinión que la Biblia tiene y les dije, voy a cerrar la Biblia. Porque siempre que nos enfrentamos en debates en televisión, ustedes los religiosos y la Biblia, y como sé que no creen en la Biblia, ni la van, ni y se pierde uno el tiempo con ellos, porque están decididos a no creer, vamos, le dije, a las leyes naturales. Le dije, párate enfrente del espejo y bájate los chones, que el espejo te diga si eres hombre o eres mujer. Entonces, si el espejo te dice que eres hombre, ¿sabes una cosa? Biológicamente eres hombre porque tienes el cromosoma XY. Y si eres mujer, tienes el cromosoma XX. Entonces, biológicamente es imposible el transgénero. Entonces, si el espejo te dice que tú eres hombre y aquí en tu mente tú dices, no, no soy hombre, soy mujer, ¿qué significa? Que traes un tornillo flojo. Algo está pasando en tu mente. Y es increíble que el 65% de los psiquiatras en Europa acaban de calificar esto como un desorden mental, porque es lo que es un desorden mental. El espejo me dice biológicamente que soy varón y te dice que eres hembra. Entonces, ¿de dónde viene eso que quieres cambiar de sexo? Y atreverte a creer que hasta niños pueden adoptar para destruir psicológicamente a un bebé o a un niño que crezca sin negándole el derecho a que tenga una madre o que tenga un padre. Y esta es la redefinición que se está haciendo de las sociedades en la que nosotros tenemos que luchar hasta el final. Tenemos que levantar la bandera de la verdad, de la justicia y de la moral, porque somos la única luz que existe en Oaxaca, en la República Mexicana, los cristianos. Y finalmente en este versículo de Isaías dice el Señor, yo puse en orden toda la historia. Fuera de la Biblia, dime, ¿quién te puede decir a dónde va la humanidad o cuál es el futuro de la humanidad? Entonces, como no conocen la Biblia, el diablo sustituye la Biblia con la brujería, la bola de cristal, las cartas tarot, el café turco, la adivinación, la comunicación con los muertos, con los mediums, para tratar de llevarte por otro camino que no es el camino de Dios y tratar de sustituir el futuro, porque todos queremos saber el futuro. Entonces, como el diablo sabe cuál es la curiosidad tan grande que tenemos, lo sustituye con eso, o también con la astrología. Una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. No confundan la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros y la astrología es el estudio de creer que los astros gobiernan nuestra mente. Qué increíble que nos llamemos personas racionales. ¿Y tú qué eres, Capricornio? Pues yo soy Géminis, no nos llevamos. ¡Qué increíble! Y la mayor parte de nosotros, antes de que fuéramos cristianos, creíamos esto, ¿verdad? Yo en mi caso soy Géminis y me acuerdo que tuve una novia que era escorpión, me dijo, te voy a picar. Le dije, no, pues ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien, una muchacha que no sea escorpión, ¿verdad? Bueno, finalmente, ¿verdad? Encontramos nosotros también lo siguiente. Cuando una persona, dijo Jean-Paul Sartre, el gran filósofo de los 60 del siglo XX, el padre del existencialismo en Francia, y Carlos Sagan en el año 2000, si alguna persona cree que realmente esta vida no tiene ningún propósito, terminará en la angustia y la desesperación. ¿Saben ustedes que hace 2 años la clínica Rochester, la clínica Mayo, en Rochester, y el hospital más prestigiado de Estados Unidos, Hopkins, coincidieron estas dos organizaciones científicas y médicas
en que el 70%, escuchen con mucha atención, el 70% del origen de la mayor parte de las enfermedades en el siglo XXI es el estrés. Es el estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado interior de angustia, de desesperación, de odio, de rencor, de intranquilidad, de levantarme y no poder dormir. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a comprar cigarros, o voy a dar mis toques de mota, o de la Golden de Acapulco, o en borrachera, o el sexo, y la realidad es tan oscura, y la realidad que se enfrentan muchas personas es tan desesperante, que tienen que escaparse de la realidad a través de las drogas. Y esto es lo que es las drogas. Son medios de escapar de la realidad, es todo. No quieren enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. Y qué increíble que hace 2000 años Jesús nos haya dado la medicina que ahorita están buscando en el Prozac, en el Valium, en el Equanil, en las pastillas tranquilizantes, en las drogas. Y Jesús dijo hace 2000 años, la paz les dejo, la paz les doy. La paz. El mundo no tiene paz. Tu vida no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque no tienes propósito. Por eso vives tan angustiado. Te levantas y te pones el cojín y no quisieras que hubiera día. Quisieras que la noche durara 3 días. Te levantas a las 2 de la noche como león enjaulado, de un lado para otro, porque tienes problemas y crees que tú tienes la capacidad. Eso es lo que tú crees. Y que en ti están las respuestas y no en Dios. Y cuando nosotros creemos que en nosotros está la respuesta para solucionar los problemas del matrimonio, de los hijos y del trabajo, el estrés le abrimos la puerta para que entre en nuestra vida. Pero cuando encontramos lo que dice la Biblia, por nada estén afanosos. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Por qué es por nada? Que no haya ninguna circunstancia en tu vida, ninguna, que te quite la paz. Si no tenemos paz, escúchenme esto, si nosotros como cristianos no llegamos a tener paz y me levanto en paz todos los días y me acuesto en paz como un angelito y tengo 1000 broncas mañana con las iglesias, con tu trabajo, con tu bufete de abogados, con tu consultorio médico, con tu taller de carpintería, todos tenemos problemas. Si tú te acuestas pensando en tus problemas y creyendo que tú tienes la solución para solucionar tus problemas, no vas a dormir. Pero si tú realmente crees esto, puedes decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y te duermes como un angelito. Eso es la paz, y es lo que el mundo no tiene. Y por eso, en España simplemente es la nación donde más antidepresivos se venden. España ahorita es la nación de Europa donde más antidepresivos se venden. Y en el mundo entero se acaban de recetar 3 trillones de recetas para antidepresivos. 3 trillones de recetas de antidepresivos. Desde el 2010 al 2015 más o menos. El mundo está desesperado, angustiado, estresado, preocupado, sin saber mañana con quién me casaré, y esto y el otro, y ese estado de estrés es porque no crees las promesas de Dios. En Hebreos 4 dice la Biblia, temamos no sea que a muchos que han oído no han entrado al reposo de Dios, porque no han creído lo que Dios les ha dicho. Y finalmente la Biblia nos muestra que las profecías son importantes porque nos ayuda a reconocer las falsas doctrinas. ¿Saben ustedes que todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas contra los falsos maestros y las falsas doctrinas? Todas. Contra los falsos maestros fue escrito 2 Corintios, Filipenses, 2 Timoteo, Tito, Judas y 2 de Pedro. Y contra los falsos maestros y doctrinas, Gálatas fue escrita exclusivamente contra el legalismo. Colosenses contra las filosofías, ascetismo y el misticismo.
Primero Timoteo para establecer el orden en la iglesia. Corintios para regular los dones espirituales. Hay lenguas, hay todo, pero todo hágase con orden. Y cuando violamos este orden, llegamos a los extremos del carismatismo. Los falsos profetas, segunda de Pedro, los lobos infiltrados de la iglesia, la carta de Judas, todas las cartas del Nuevo Testamento, los apóstoles nos ayudan a discernir las falsas doctrinas y los falsos maestros. Veamos rápidamente algunos ejemplos. El fundador de una secta que se llama los Testigos de Jehová, Carlos Russell, en 1844 profetizó que Cristo vendría en el 1874, y como no vino, lo cambió a 1914. En otras palabras, cuando tú hablas con un líder de una secta, llámese Ciencia Cristiana, llámese Adventismo el Séptimo Día o Testigos de Jehová, pregúntale siempre, ¿cuándo comenzaron los mormones?
¿cuándo comenzaron los testigos de Jehová? Pues en 1834. Oye, ¿y antes no había cristianos? O sea, hasta que tu fundador apareció el verdadero cristianismo. Durante 2000 años hemos estado en tinieblas. José Smith, fundador de los mormones, en 1890 y tantos, dijo que se le apareció un ángel Moroni y que le dijo que fuera un monte y que iba a descubrir 2 tablas escritas en egipcio cuneiforme. Entonces, José Smith fue precisamente en 1890 y tantos y encontró las tablas y tradujo lo que se llama el libro del Mormón. Y llegó a su casa José Smith y le dijo a su esposa: fíjate que aquí tengo la Biblia verdadera, pero además quiero decirte que tú no eres la única. Puedo tener 10 esposas aparte de ti. Yo cuando le conté eso a mi esposa y le dije: ¿qué te parecería que algún día llegara y que te dijera tú no eres la única? Yo soy aquel. Dice mi esposa: agarré la maleta y te pondría patitas en la calle, en la carretera. Aquí yo soy la única que canta. Dije, no exageres, ¿verdad? Pero imagínense nada más, ¿no? Nació la poligamia con los mormones. En Estados Unidos se hizo la Constitución y lo lincharon a José Smith porque prohibían la poligamia y hasta ahorita está prohibida. Jim Jones, en 1978, se llevó a 900 personas a la Guyana, junto a Venezuela, y les dijo que él era Dios, que él era el Padre. Era un pastor que salió de una secta en California, convenció a 1000 personas para decirles que las amaba y se fueron a vivir enseñándoles que el milenio estaba en la Guyana. Y todos estos líderes han tratado de bajar el cielo a la tierra antes de tiempo. Hay otro predicador muy famoso en Estados Unidos que hizo una ciudad que le llamó la ciudad de Dios, donde puros cristianos van a vivir y son puros bungalows con hoteles y con albercas porque quieren traer ya el cielo a la tierra. O sea, todavía siguen viviendo en Caperucita Roja y en Alicia en el País de las Maravillas. David Koresh, 1993, líder de la secta davidiana en Waco, Texas, enseñó que él era el ángel del Apocalipsis y él dijo que era Dios señalado porque el Armagedón venía. Llegaron todos los FBI y los agentes federales y él quemó todo el complejo que tenía, matando a los niños y a todo el mundo. Y últimamente, Juan Carlos Miranda. Ustedes han oído hablar de este hombre en Miami que dijo que él era el anticristo. Mandó marcar a toda la iglesia con el 666. Después dijo que no, él no era el anticristo, dijo que él era Jesucristo. Y cuando venía a predicar, alguien lo presentaba: damas y caballeros, Jesucristo en persona. Acaba de morir y todos los de la secta comenzaron a decir que iba a resucitar. Hasta este momento no ha resucitado. Y así entendemos nosotros que vivimos en un mundo de engaño. Un mundo donde surgen por acá, y surgen por acá, y surgen por acá, y surgen por acá. ¿Y tú dónde te encuentras? ¿A qué amo quieres seguir? ¿Cuál es la luz que hay en tu vida? Porque la lámpara de los ojos es la luz del cuerpo. Mira, dijo Jesús, que la luz que tengas no sean tinieblas en tu vida. Porque si la luz que tú tienes no es suficiente para darte paz, para levantarte con seguridad cada día y con la esperanza de saber que el destino que nos está esperando es glorioso y que simplemente el hecho de saber que Cristo viene en cualquier momento, vamos a hablar del rapto también con muchos detalles, es suficiente para darnos paz y vivir en esperanza. Nuestra generación, nuestros hijos serán benditos. Y si tú tienes ahorita un hijo en las drogas o una hija en las drogas, ¿sabes una cosa? Tú sigue orando por ellos. Porque Dios nos ha prometido, Salmo 112, versículo 2, que nuestra generación será bendita. Y que todo lo que nosotros hagamos por ellos, Dios lo va a recompensar y las semillas que sembremos, Dios las va a recoger forzosamente. Y para terminar, ¿por qué las profecías bíblicas no nos revelan todos los eventos insignificantes, sino las principales corrientes? Veamos rápidamente estas preguntas.
¿Por qué están aumentando el engaño, las falsas señales, los milagros y los dones engañosos en la iglesia? Porque se profetizó la apostasía. No nos sorprendamos. Es un síntoma, se profetizó. ¿Por qué Israel y las naciones del Medio Oriente están ocupando ahorita los encabezados del periódico? Porque hace 2600 años se profetizó que antes que venga Cristo, el Medio Oriente, ahí se inició la humanidad. En Irak estaba el huerto del Edén, y ahí en Irak y en Jerusalén terminará la humanidad, tal como la Biblia lo profetizó. ¿Por qué se ha vuelto a unificar a Europa? Porque en 1957 se firmó el Tratado de Roma y se formó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en aquel tiempo. ¿Y por qué ahorita Inglaterra se sale de la Unión Europea? ¿Qué significa esto bíblicamente? ¿Tenemos respuestas para nuestros maestros, para nuestros políticos que están navegando en aguas turbias? ¿Tenemos nosotros algo que poder compartirles a ellos y decirles, ¿conoces tú la relevancia de las profecías bíblicas a la luz de la historia del siglo XXI? Esto les abre los ojos. Hace poco, hace como 2 o 3 años que fuimos invitados a la Cámara de Diputados, yo desafié a los diputados de México, eran como 67 diputados, diciéndoles que Israel era el centro de las profecías. Claro que comenzaron los ataques, ¿y por qué Israel? Y que el semitismo y ese y el otro, y el sionismo, y les tuve que explicar por qué Dios sabía, lo vamos a explicar mañana, por qué Israel Dios lo escogió. Pero cuando tú no sabes, hablas lo que no crees, hablas lo que nunca has entendido. Entonces, así está la gente. La Biblia es hecha por hombres. ¿Quién te dijo esto? Mi maestro. Dile a tu maestro, ¿verdad?, de que si ya la leyó, que si ha considerado las evidencias científicas, químicas, arqueológicas, antropológicas, geográficas, genéticas, literarias, poéticas de la Biblia. Pero hablan lo que no saben, así está el mundo. Prenden la televisión y comienzan a dar barbaridad y media. No, que este y que el otro y por allá, sin tener la menor idea del contenido impresionante, científico, genético, histórico, arqueológico, antropológico de la Biblia. Pero te repito, este es el mundo en que los cristianos tenemos que tomar en serio a Dios. Ya basta de que solamente estáis viendo ricas y famosas en la televisión, y Colorina y Viviana. Bueno, eso fue hace varios años, ¿verdad? Para que vean que yo no veo la televisión. ¿Por qué Irán, con Ahmadinejad, el expresidente de Irán, amenazó a Israel en las Naciones Unidas, que lo iba a borrar del mapa? Cuando Netanyahu, el primer ministro de Israel, escuchó que Ahmadinejad amenazó con borrar del mapa a Israel, dijo Netanyahu, por lo menos reconocen que estamos en el mapa. ¿Saben ustedes que está prohibido a los palestinos y a los árabes en sus libros de geografía tener a Israel? Niegan, o sea, lo borran completamente. Por eso Netanyahu dijo, por lo menos reconocieron que estamos en el mapa, porque les prohíben poner en sus mapas a los niños que Israel no existe. ¿Por qué Irán ha comenzado a amenazar a Israel? ¿Y por qué el mundo se dirige a una economía mundial? ¿Por qué el Papa Francisco hace 3 meses dijo es necesario que el Vaticano administre la economía de Europa? Porque en Apocalipsis 13 el falso profeta va a surgir del Vaticano. No sé si sea Francisco o el que sigue, pero el líder religioso que se va a unir al poder político del anticristo tiene que surgir de Roma, de acuerdo a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. ¿Y por qué la atención ha vuelto a enfocarse otra vez en el Vaticano en los últimos días? ¿Por qué ahora que salió el último Papa, Benedicto, en el momento en el que él renunciaba, un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro y se retrató en todos los encabezados del mundo? ¿Por qué tuvo que renunciar? ¿Y por qué ahorita el mundo está volviéndose otra vez a darse cuenta que lo que el Vaticano hizo durante 18 siglos con Europa, que administró los gobiernos y los reyes, vuelve otra vez el Vaticano a postular la teoría de que como son honrados, deben administrar el dinero, tal como la Biblia lo profetizó hace
más de 2.600 años. Todas estas respuestas vamos a encontrarlas en la Biblia, que nos van a motivar a vivir en santidad. Nos van a vivir a tomar en serio a Dios, para que ahorita en la noche, antes de que tú te acuestes, recuerda que si tú meditas en la noche, y en la mañana y en la noche, en este libro de la ley, Josué 1, 8 y 9. Escúchame lo que te voy a decir para despedirme. Te pregunto, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no lo haces? ¿La meditas de día y de noche? Cuando tú te levantas, meditas y memorizas 2 o 3 versículos de la Biblia y antes de acostarte, ¿ya es una disciplina y un hábito tuyo hacerlo?
Me dices que crees en la Biblia. Amén, amén, hermano, a su nombre, gloria. Pero ¿por qué no haces lo que la Biblia dice? No es cierto que la crees. Si la creyeras, la obedecerías. Y si la obedeces, todo lo que hagas prosperará. Y no estoy hablando de la famosa herejía de la prosperidad moderna, sino que estoy hablando de algo que es real. Las condiciones para la verdadera prosperidad. Y la palabra prosperidad es interesante. ¿Sabes qué significa prosperar? Caminar en línea recta. Significa que cuando tú camines en la vida, no vas a tener obstáculos que te impidan llegar a la meta, ni que nada haya que aborte el plan que Dios tiene para tu vida. Eso es prosperar. Y cuando no estás prosperando y no estás caminando en línea recta, vives bajo maldiciones. ¿Qué son maldiciones? Obstáculos que en la vida te impiden prosperar, te impiden avanzar. Todo lo que haces fracasa. No te salen las cosas como tú quisieras que sales. Ya te divorciaste una vez, 2 veces, ya quebraste 2 o 3 negocios, esto y el otro. Y las maldiciones siempre tienen una raíz, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Qué fácil es vivir en paz en la vida y qué fácil es prosperar obedeciendo a Dios. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios de esperanza, para que tú nos llenes del gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por tu poder mediante la fe. Te damos gracias porque si nosotros amamos la misericordia y la verdad y la atamos en la tabla de nuestro corazón, todo lo que hagamos prosperará y largura de días y años de vida y paz nos aumentará. Si tememos a Dios con todo el corazón, todas las cosas que hagamos nos saldrán bien. Tú moriste en una cruz para darnos una vida y una vida en abundancia, para que no vivamos como ovejas descarriadas, confundidas, estresadas, angustiadas, sin paz, sin esperanza, ni seguridad. Nosotros somos la luz ahora. Has entrado en nuestra vida a iluminar nuestra mente, abrir nuestro corazón para que podamos decirle al mundo, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. En esa cruz Dios abrió las manos y derramó su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados. Si alguna persona en esta tarde aún no tiene a Jesucristo, o tú no estás seguro que tienes a Jesucristo por la vida que llevas, tal vez vienes a la iglesia, tal vez tus papás son cristianos, o formas parte de una familia cristiana, pero no hay paz en tu vida, no hay seguridad, te levantas estresado, eres una persona irritable, no tienes esperanza, no tienes la absoluta seguridad de que si te mueres hoy en la noche, Dios te está esperando. En esta noche, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo, diciéndole estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que en esa cruz, con tu sangre preciosa, pagaste en mi lugar una cuenta de pecados que jamás hubiera yo podido pagar con mis buenas obras. Gracias porque a los 3 días te levantaste de entre los muertos y ahora tú puedes entrar a mi vida, porque creo que vives para que seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.